Buenas tardes, bienvenidos chicos, soy la contadora Laguandos y vamos a desarrollar el trabajo práctico número 9. Cuando hablamos, los proyectos de inversión, bueno, son siempre temas de interés porque como ustedes saben, toda empresa o todo individuo tiene la posibilidad de buscar entre distintas alternativas proyectos que le puedan generar una ganancia, una mayor rentabilidad, y al evaluar esos proyectos es importante siempre considerar una serie de variables y de situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos con los que contamos no son ilimitados, al contrario, más bien a veces son limitados o son difíciles de obtener y de mantener, por lo que es conveniente siempre hacer un buen análisis de qué conviene o qué no conviene, considerando distintos escenarios. Entonces, en este caso, lo que vamos a tratar de ver son aquellos métodos que permiten determinar si un proyecto es rentable o no es rentable. Porque el objetivo de cualquier evaluación es siempre colocar los recursos de la manera más óptima o más conveniente. Toda inversión, como ustedes saben, genera ingresos y genera gastos o costos. A eso lo vamos a denominar flujo de fondos. Para evaluar un proyecto de inversión es necesario considerar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es estimar los flujos de fondos que va a generar ese proyecto. Y el otro tema importante es el obtener una tasa de corte, una tasa de interés al cual nosotros vamos a sacudir o vamos a exigir a ese proyecto, o sea, es la rentabilidad que esperamos que ese proyecto nos genere. A través de esa tasa de interés, lo que nosotros vamos a hacer es actualizar esos fondos estimados que pensamos puede generar el proyecto, a fin de que queden expresados a un momento y sean comparables entre sí con la inversión inicial, que es ese desembolso que se hace en el momento cero, en el momento origen de una inversión. Bien, veamos los flujos de fondos. ¿Cómo se construye un flujo de fondos? En general tiene un ordenamiento muy similar al de un estado de resultados. O sea, tengo ingresos por un lado y tengo distintos tipos de gastos por el otro, como por ejemplo pueden ser gastos de administración, gastos de comercialización, gastos impositivos, que me van a ir a mí deduciendo de esos ingresos hasta obtener un valor neto de flujo de fondos. Ese valor neto de flujo de fondos es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hacemos nuestras evaluaciones en función de estos distintos métodos que vamos a ir viendo. Estas estimaciones también pueden ser optimistas, conservadoras o pesimistas. Eso es lógico porque nosotros siempre vamos a tratar de ver una máxima, una situación de máxima en donde, bueno, es lo que más pretendemos o lo que suponemos que nos puede generar como mejor posibilidad, una conservadora en donde, bueno, evalúo y no arriesgo tanto, sino que busco una situación intermedia, y una pesimista también que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a analizar ahora cuáles son los elementos de un flujo de fondos. Como vimos, siempre en cálculo financiero y en todo lo que estamos aprendiendo de esta materia, tenemos el eje del tiempo, y en donde nosotros bien sabemos que a través de ese eje de tiempo, y si hubiera cortes así periódicos, mensuales, anuales, semestrales, lo que implica un momento 1 no es lo mismo que un flujo de fondos de un momento 2 o un flujo de fondos de un momento 3. Entonces, eso es lo que hace que de por sí esos valores no puedan ser comparables. ¿Por qué? Porque están expresados en distintos momentos. Un peso
un flujo de fondos 4 no es lo mismo que un flujo de fondo 2, aunque tengan el mismo valor absoluto. Bueno, en este flujo de fondos o en este eje del tiempo vemos que tenemos una inversión inicial en el momento cero y tenemos distintos flujos de fondos que pueden ser mensuales, anuales, semestrales, depende del periodo, de cómo se considere, y un total de periodos a analizar, que bueno, en este ejemplo pusimos un número 4. La inversión inicial siempre con signo negativo y los con signo positivo serían los ingresos de dinero y la inversión inicial que sería un egreso de dinero con signo negativo. La tasa de corte, o sea, acá lo que ustedes tienen ya como F1, F2, F3 y F4 ya son flujos de fondos netos. O sea, ya han analizado por aparte o en forma anterior cuáles serían esos ingresos y cada uno de esos gastos hasta llegar a un flujo de fondos netos, que es lo que ustedes trasladarían en este eje del tiempo para hacer el análisis. También el otro tema importante dentro de este estudio es la tasa de corte. La tasa de corte es la tasa de interés a la cual nosotros vamos a someter este proyecto para exigirle una determinada rentabilidad. No vale lo mismo, como ya les dije, F2 que F4, aunque tengan el mismo valor absoluto. Y lo que sí corresponde es actualizar estos flujos de fondos para hacer todos comparables en el momento cero de la inversión inicial. O sea, el flujo 1 lo voy a tener que actualizar al momento cero. Al flujo 2 lo actualizo al momento cero, al flujo 3 al momento cero, al flujo 4 al momento cero. Una vez que yo ya tengo todos estos valores descontados, sí son comparables con la inversión inicial y sí puedo sumarlos. Y ahí determinar un valor positivo, negativo o igual a la inversión. Esta tasa de descuento la llamamos K y representa la rentabilidad que el inversionista le exige a esa inversión por renunciar al uso de los recursos en otro proyecto alternativo. Porque puedo decir yo, bueno, puedo invertir en colocar una fotocopiadora en el barrio donde yo vivo, o puedo invertir en otro negocio, puede ser quiero un plazo fijo, o puedo decir, bueno, compro caramelos y dulces o un pequeño comercio de alimentos. Bueno, elijo entre alternativas. A ver cuál es la que considero que me puede ser de utilidad. Entonces, esa tasa es la que representa la rentabilidad que yo le voy a exigir a este proyecto que tengo en mente por renunciar a mis recursos para ser utilizado en otro proyecto. La tasa acá refleja dos aspectos. Por un lado, el valor tiempo del dinero, como toda tasa, y a su vez, un premio, que es un precio, a un riesgo, por un riesgo que yo asumo por este proyecto. Y a mayor riesgo, lógicamente, mayor va a ser la tasa. Entonces, si nosotros exponemos en fórmula matemática o en forma matemática esto que estamos diciendo, decimos que el valor actual de todos estos flujos de fondos es igual a la sumatoria de los flujos de fondos netos, recuerden siempre, actualizados a esa tasa de corte y a la cantidad de periodos que corresponden al total del periodo que estoy analizando de ese proyecto o de vida útil de ese proyecto. ¿Bien? Ahora vamos a analizar cuáles son los métodos para evaluar los proyectos de inversión. Hay varios y desde los más simples, que sería el periodo de repago-recupero, luego tenemos el periodo de pago-recupero descontado, ya tiene una pequeña complejidad, pero tiene la particularidad que va analizando el valor tiempo del dinero. El valor actual neto, que es un método muy utilizado y de gran utilidad, el índice de rentabilidad, a decir cuál es la rentabilidad en porcentaje de ese proyecto,
es un índice, y la tasa interna de retorno también muy utilizada, también es una tasa efectiva, periódica, y también vamos a tener la tasa interna de retorno modificada, que es otro método que lo vamos a ver al final de las filminas y en un ejercicio. Bueno, empecemos por el periodo de repago, también llamado periodo de recupero o payback. Este método es sencillo, como les dije, no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero y tampoco me da una idea de cuál ha sido mi rentabilidad o mi ganancia. Lo que sí me determina es el lapso de tiempo, el periodo de tiempo o lapso de tiempo necesario o en el cual yo voy a recuperar mi inversión inicial. O sea, es ese periodo del tiempo en el cual los flujos de fondos, la suma de los flujos de fondos iguala a la inversión. O sea, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar esa inversión inicial? ¿En un año, en 2, en 3, en lo que sea, en el tiempo que sea? Ahora, para yo poder analizar esto, siempre tengo que tener un parámetro de referencia para poder comparar con este resultado que obtengo a través de este cálculo. Una forma de determinarlo es o directamente a la inversión inicial ir restándole a cada periodo de flujo de fondo o cada periodo de ingreso, voy restándolo a esa inversión inicial hasta llegar a recuperar la inversión total, o una pequeña fórmula sencilla que es dividir la inversión inicial sobre un cociente, que es la sumatoria de los flujos de fondos dividida la cantidad de periodos o flujos de fondos que tengo. Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Y vamos a analizar cuál es el criterio de decisión que yo tengo que considerar. Siempre recuerden que en este caso yo tengo que definir un parámetro preestablecido. O sea, yo tengo que evaluar que si yo que para mí sería un objetivo recuperar mi inversión en un plazo no mayor de 3 años. Bien, eso lo fijo como parámetro. Y entonces ahora calculemos. En un ejemplo que les doy, tengo una inversión inicial de menos 2.000 y tengo un flujo de fondo en el primer año de 1.000 y en el segundo año 1.000. Año, mes, semestre, no importa. Acá estamos hablando así en términos genéricos. Y un periodo de recupero que yo he establecido como parámetro, que serían 3 años, por ejemplo. Bien, entonces, acordándonos de la formulita anterior, en donde dijimos que dividíamos la inversión inicial sobre la sumatoria de estos flujos, F1 más F2, y dividido la cantidad de flujos que tengo, que son 2. Entonces, la sumatoria de los flujos de fondos me da 2.000. Dividido 2, que es la cantidad de flujo de fondos que tengo, me da 1.000. 2.000 dividido 1.000, obtengo 2. Ese número 2 significa que yo voy a recuperar la inversión inicial en un plazo de 2 periodos. Y ahora tomo como criterio de decisión el análisis y la comparación con el parámetro preestablecido. Y digo, mi parámetro preestablecido era 3, o sea, yo pretendía recuperar mi inversión en un plazo de 3 periodos. Y de acuerdo a este proyecto, el periodo de recuperación es en 2 periodos. Por lo tanto, como 3 es mayor que 2, se acepta el proyecto. Es un método sencillo, rápido de calcular, pero tiene ese inconveniente. No tiene en cuenta el valor tiempo del dinero y tampoco me da una idea de rentabilidad. Muy bien, ahora veamos otro método que se llama periodo de repago o recupero, al igual que el anterior, pero ahora descontado. O sea, acá también tengo la misma limitación que en el anterior, en cuanto a que no me da una idea de rentabilidad, pero mejora con respecto al anterior en que sí tengo en cuenta el valor tiempo del dinero. Muy bien. Este método, entonces, como les dije, es similar al anterior,
salvo que en este caso los flujos de fondos no se suman directamente hasta recuperar la inversión, sino que antes se descuentan a una tasa de actualización para poder homogeneizarlos. Entonces, acá tenemos, como ven, los flujos de fondos, un periodo que va hasta n, o un periodo de periodo t, bueno, en este caso, k, t que va de 1 a n, la tasa k, que es la tasa de corte o de descuento, y n, el número total de periodos para recuperar la inversión inicial y la inversión inicial. O sea que la fórmula es igual a la anterior, pero con la diferencia que cada flujo de fondos lo voy a descontar con la tasa de corte por cada periodo hasta llegar al momento de inversión inicial. Lo vemos en un ejemplo sencillo y decimos, el flujo 1 al momento 1 es 1000, pero al momento 0 ya no es 1000. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 1000 en el momento 1 que en el momento 0. Entonces, lo que hago con 1000 es descontarlo a esa tasa que estimo que es un 10%, elegida por mí, y digo 1000 dividido 1 más 0,10 elevado a la 1, o 1000 por 1,10 a la menos 1, y eso me da 909,09. El flujo 2, lo mismo. Si yo estuviera acá en el eje del tiempo en el momento 2, ese flujo de fondo 2 lo tengo que traer por un periodo y por 2 periodos hasta llegar al momento 0, con lo cual ese valor de 1000 se transforma en 826,45. Como ven, no son los mismos valores. 1000 no es lo mismo que 909, ni 1000 es lo mismo que 826. Ahora, sí, estos dos valores están expresados en el momento 0, y ahí sí pueden ser comparables. Por lo tanto, divido la inversión inicial de 2000 sobre la sumatoria de estos valores descontados dividido la cantidad de periodos que tengo en consideración, y en este caso son 2 periodos, F1 y F2, con lo cual, ven, ya no demoro 2 años, demoro 2 años y un poco más, 2,30. ¿Por qué? Porque esto es más realista. Yo estoy tomando valores realmente evaluados en la misma moneda en un mismo momento. Vamos ahora a analizar el método del valor actual neto, que este es un método, bueno, de súper utilidad y muy utilizado. Este método, como su nombre lo indica, mide el valor actual neto de los flujos de fondos de una inversión. Matemáticamente lo vamos a expresar de la siguiente manera. Valor actual neto son las siglas, o sea, VAN. Es igual a menos la inversión inicial de mi proyecto, más la sumatoria de estos flujos de fondos netos que va de T1 a N, del periodo 1 al periodo N. Pero estos flujos de fondos sí descontados a una tasa de corte y elevado a la cantidad N de periodos. En el gráfico que nosotros teníamos, por ejemplo, bueno, era 4, pero en nuestro ejemplo van a ser siempre 2 periodos para hacerlo bien sencillo. Como ven, este también es un método que sí tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Y como resultado nos va a dar un valor absoluto. Nos va a dar un valor agregado, X 264, o perdón, en este caso, bueno, ya vamos a ver que es un valor negativo, pero puede ser lógicamente positivo y tiene que ser positivo para que ese proyecto sea aceptado, nos da un valor absoluto. Y implica el mayor valor que yo obtengo por haber realizado esta inversión. Muy bien, tenemos los flujos de fondos, que son, acá están, tenemos la tasa de corte, como siempre, el número de periodos total, que va de 1 a n, acá está n, y la inversión inicial. ¿Cuál es el criterio de decisión? Bueno, el criterio de decisión es el siguiente. Si el valor actual neto o VAN es igual a 0 o mayor que 0, entonces se acepta el proyecto. Si el valor actual neto es menor que 0, entonces se rechaza el proyecto. ¿Bien?
Lógicamente, ¿por qué se va a rechazar? Porque significa que la sumatoria de todos estos ingresos evaluados en el mismo momento cero es menor a mi inversión inicial y en vez de tener una ganancia, voy a tener una pérdida. Todo proyecto, entonces, que tenga un VAM positivo o nulo es candidato a ser aceptado y entre todos estos candidatos se va siempre a preferir aquel o aquellos proyectos que tengan un valor actual neto mayor. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar toda la riqueza del inversor o los recursos del inversor. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo vamos a ver que ante una inversión inicial de menos 2.000 y dos flujos de fondo, uno de 1.000 y el 2 de 1.000, descontados a un periodo y a dos periodos, la sumatoria de estos dos valores al cual yo le voy a restar mi inversión inicial, me da un VAN negativo de 264,46 pesos. Con lo cual significa que al tener un VAN negativo o menor que cero, no tengo que aceptar este proyecto porque si acepto este proyecto voy a tener una pérdida de menor valor de esto, de 264,46. Otro de los índices que vamos a analizar es el índice de rentabilidad. Bueno, acá sí, este es un índice que a diferencia de los índices que vimos anteriores, como el de descuento y descuento, el periodo de recupero y recupero descontado, sí nos mide la rentabilidad. Así como el VAN nos daba un valor absoluto, esto no nos da un valor absoluto, sino que nos da una tasa, un porcentaje. Este método consiste en dividir el valor actual del flujo de fondos de un proyecto y su inversión inicial. Nos da un coeficiente que nos indica la cantidad de veces que el valor actual de los ingresos futuros representa con respecto al desembolso inicial. Es un poco la proporción que tienen esos ingresos en relación a la inversión inicial. Nos da un coeficiente. Entonces, expresado matemáticamente, decimos que es la sumatoria de los flujos de fondos descontados dividida la inversión inicial. ¿Se acuerdan cuando veíamos interés? Nosotros decíamos, el interés era un valor absoluto, la tasa de interés era un valor relativo. Entonces, donde los flujos de fondos, tenemos acá los flujos de fondos, el periodo T, la tasa de corte, el número total de periodos y la inversión inicial. Criterio de decisión. Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, entonces se acepta la inversión. Si es igual a 1, estoy en una situación de indiferencia. ¿Por qué? Porque no gano ni pierdo. Mientras que si es menor que 1, entonces sí se rechaza el proyecto. Veamos un ejemplo, siguiendo también con los mismos números que teníamos hasta ahora, y vemos la inversión inicial, menos 2.000. Tenemos el flujo 1 y el flujo 2, ambos descontados, al momento cero, con lo cual la sumatoria de estos dos flujos de fondos descontados nos da 1.735,54. 1.735,54 dividido 2.000 me da un coeficiente de 0,8678. O sea que es menor que 1. Los 1.735 representan un 0,8678 de los 2.000. Es menor que 2.000. Por lo tanto, no me va a convenir este proyecto porque no tengo una rentabilidad positiva, tengo una rentabilidad menor a 1, negativa. Y luego tenemos el método de la tasa interna de retorno. Este método, también muy utilizado y muchas veces se utiliza junto con el VAM, para evaluar cuando tenemos proyectos, distintos proyectos. Este método mide también la rentabilidad del proyecto en términos de tasa de interés. Y esta tasa de interés es
una tasa de interés efectiva periódica. ¿Ok? Matemáticamente es aquella tasa que iguala el valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos. O sea, hace que mi valor actual neto sea igual a 0. ¿Bien? O sea, que esta tasa TIR se convierte en la incógnita que está implícitamente en mi proyecto. ¿Cuál es esa tasa TIR que hace que mi valor actual neto sea igual a 0? Si es mayor, mi va a ser negativo. Entonces, fíjense que la TIR es aquella tasa máxima de descuento que un proyecto puede tener para ser rentable. Pues una tasa mayor hace que mi proyecto no sea rentable y sea menor que la inversión. O sea, si yo tengo una tasa TIR que llego a 0, ahora lo vemos en un grafiquito, si yo busco una tasa mayor, quiere decir que voy a ir descontando a una tasa más alta y va a ir disminuyendo mi VAN. Por lo tanto, mi VAN se va a ir haciendo menor que 0, negativo. Bien, veamos. Los flujos de fondos, como siempre, la TIR, que es la incógnita que yo tengo que descubrir, la tasa de corte, que hace que el VAN sea igual a 0, y el número de periodos total de la inversión y la inversión inicial. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión? Entonces, analizando mi tasa de corte que quedó por ahí, y la TIR, que es la que descubro ahora, digo, si la TIR, la tasa interna de retorno, es mayor que aquella tasa de corte que yo estimaba, se acepta el proyecto porque quiere decir que la rentabilidad, que es lo que mide esta tasa, es superior a la exigida. En cambio, si la TIR o tasa de corte si la TIR iguala a la tasa de corte, se acepta. ¿Por qué? Porque su rentabilidad es igual a la exigida por el inversionista. Y además tenemos la posibilidad de que esta TIR que determinamos sea menor a la tasa de corte. En ese caso, se rechaza el proyecto porque quiere decir que no alcanza este proyecto la rentabilidad esperada. ¿Ven? O sea, que es un método que alternativamente a mí me hace ver cuál es la rentabilidad que tiene mi proyecto. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? Y entonces, si esa tasa TIR que hace que mi VAN sea igual a 0, es la que pone el límite ahí. Hasta ahí es la máxima tasa que yo tendría que considerar. Más allá de esa, tengo un valor negativo que no haría factible ese proyecto. Lo vemos con un ejemplo. Y además acá lo que tenemos que analizar también es cómo calcular la TIR. ¿Bien? ¿Cómo calcular una tasa de interés? Bueno, para calcular la TIR tenemos el método que ustedes vieron en cálculo, a través, no sé si, bueno, lo tienen que haber visto quizá con tasas, con rentas constantes o con evaluación de proyectos, no, perdón, con sistemas de amortización, que es la interpolación lineal, en donde por prueba y error y con rangos yo voy calculando un valor entre un valor mayor y un valor menor hasta que hago que obtengo por esa alternativa de dos valores, llego a la tasa TIR, que es la que iguala ese valor que tengo yo que conseguir, y en este caso iguala el VAN igual a 0. También tenemos a través de Excel la función financiera TIR. Ustedes, al hacer los ejercicios en Excel, van a encontrar en la parte superior un cuadradito que dice fórmulas, y al abrir fórmula, van a buscar dentro de las fórmulas financieras. Dentro de las fórmulas financieras se abre un abanico de fórmulas y hacia abajo, por orden alfabético, van a ir a encontrar que está la TIR. Es la tasa interna de retorno, que es la que ustedes están buscando.
Entonces, ingresan a esa función y se abren los argumentos de la función. Al abrirse los argumentos de la función, ustedes van a encontrar en el primer argumento, ahí tienen que colocar los valores que ustedes están considerando, o sea, los valores de los flujos de fondos. Bien, para eso siempre va a convenir, y ya lo vamos a ver en un ejercicio, colocar los valores en una columna, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, en una celda, para tenerlos ordenados. Y pueden entonces en ese argumento colocar cada uno de los valores o directamente colocar un rango, desde la celda 1, 2 puntos a la celda 4, por ejemplo. O colocando los valores. Luego, en el segundo argumento, figura la palabra estimación, y ahí es donde ustedes hacen un clic y ahí se genera la TIR que están necesitando. Si no usan la función financiera TIR de Excel, también pueden hacer el cálculo, si tienen calculadoras financiera Casio. En esa función, en la calculadora, ustedes van a ver un modo que se llama Cash Flow, que lo tienen ahí en la pantalla principal, y ahí van a apretar Enter en Cash Flow. Al apretar Enter en Cash Flow, también se abre una serie de filas o argumentos o donde ustedes tienen, en primer término, la tasa, porcentaje, hacen Enter, la colocan, o sea, ahí van a colocar o no la tasa en función de lo que busquen. Antes que nada, les quiero decir que por Cash Flow ustedes pueden obtener no solo la TIR, sino también el VAN y el método de recupero, descontado. Entonces, si ustedes buscan VAN, van a colocar la tasa de corte en la primera fila. Luego dan Enter. Se abre un editor, Cash Editor. Ahí van a colocar cada uno de los valores que tienen, desde la inversión inicial en valores negativos y luego los flujos de fondos positivos. Bueno, y van a ir hasta donde vean la palabra van. Bueno, salen de Cash Editor con la tecla Escape, se van, y luego buscan, van hacia abajo y buscan la palabra van, entran a van y apretan Solve para calcular. Y les va a salir el valor actual neto. Si lo que ustedes buscan es la TIR, no van a calcular, en el primer argumento no van a poner la tasa, pero sí van a poner en el segundo, en Cash Editor, cada uno de los valores que tienen a considerar y luego buscan la TIR. Y así sucesivamente, bueno, con el método de descuento. Bueno, y por interpolación lineal, ¿se acuerdan que tenían que buscar para un VAN estimado el VAN que ustedes tienen como dato? Y luego tienen que buscar en un valor superior y en un valor inferior al valor que tienen que sacar, que es la TIR, que les dé un VAN 0. O sea, el VAN negativo ya lo tienen, buscan un VAN positivo y en el medio sería el VAN 0 y esa es la tasa que ustedes van a descubrir y por interpolación lineal el VAN negativo va a tener una tasa 1, el VAN positivo va a tener una tasa 2 y aplican la fórmula de interpolación lineal. Bien, en el ejemplito que les seguimos viendo, tienen una inversión inicial de menos 2.000 y luego, por cálculo, van a obtener la TIR, ya sea por Excel, calculadora financiera o interpolación lineal. Tenemos el flujo 1, el flujo 2 descontados y con cualquiera de esos dos métodos obtengo que la tasa TIR es 0,00003. O sea que vemos que en este caso la tasa TIR es menor a mi tasa de corte, que era 0,10. Por lo tanto, no se acepta el proyecto. Fíjense en esta gráfica en donde tenemos un eje de coordenadas cartesianas y vemos
Por un lado, el valor actual, que lo medimos por acá, y acá tenemos las tasas. Entonces, esta tasa TIR que obtuve, que tendría que estar un poquito más acá, pero yo tomé el gráfico de otro ejemplo que estaba en el práctico, en la introducción del práctico, es la que hace que mi van sea 0. Fíjense que si yo tomo una tasa un poquito mayor, o un poquito mayor y un poquito mayor hasta llegar a la tasa 10 de corte, mi van va a ser, mi van se hace negativo, ¿ven? O sea que esa tasa es la máxima tasa de descuento que un proyecto puede tener para ser rentable. ¿Por qué? Porque si yo sigo con una tasa mayor, evidentemente quiere decir que mi van se va a convertir en negativo, en este caso particular ante este análisis, ¿no? Porque yo calculé un van con una tasa del 0,10 y vimos que era negativo. O sea que el van con una tasa del 0,00 puede llegar a ser positivo. Pero si yo quiero tener una rentabilidad mayor, el van va a ser negativo, con una tasa mayor. Si yo pretendo una tasa del 0,10, mi van se convierte en un van negativo. Acá tenemos los valores positivos, acá tenemos los valores negativos, como puede tener nuestro ejemplo, que nos daba 264, creo, y este es el punto que indicaría que la TIR hace que el van, que es esta curva, sea igual a 0 en esta línea. ¿Bien? Y después tenemos el método de tasa interna de retorno modificada. Esta tasa interna sirve para analizar aquellos casos en donde hay valores distintos de TIR y porque tenemos valores positivos y valores negativos durante el proyecto de vida, durante la vida del proyecto. Puede haber momentos en donde, en vez de tener ingresos positivos luego de haber iniciado nuestro proyecto, haber desembolsado la inversión inicial y haber tenido 1, 2, 3 periodos de recupero positivos, a lo mejor por X circunstancias económicas o personales o de lo que sea, tenga situaciones en donde tenga situaciones de rentabilidad negativa, o sea, tenga fondos negativos, en donde a mí me lleve a tener la necesidad de que financiamiento externo, también podría ser interno, pero bueno, en este caso pongamos que sea un financiamiento externo, entonces ya tengo acá que analizar dos tipos de flujos de fondos distintos, los positivos y los negativos, y dos tasas distintas, porque por un lado voy a tener los flujos negativos, que son financiados con una tasa de financiamiento bancaria, por ejemplo, y puedo tener los flujos positivos, que son a los cuales yo voy a reinvertir esos fondos y que es mi tasa de corte. Entonces, en este caso, para obtener esa tasa, yo lo que hago es capitalizar los flujos de fondos positivos desde cada momento hasta el final del proyecto, desde cada momento de ese flujo hasta el final del proyecto. Los positivos, más voy a sumar los flujos de fondos negativos, también capitalizados hasta el final, desde cada momento en que se produjo ese flujo de fondo negativo hasta el final. Esta sumatoria, que sería en definitiva lo que yo obtengo al momento 0, la voy a dividir sobre mi valor, sobre mi inversión inicial. Ahí, si yo no hiciera más nada, me va a dar un valor absoluto. ¿Cuánto gané o perdí o cuánto de más saqué o de más tuve o de menos? Ahora, para convertirlo en una tasa, lo voy a dividir, lo voy a elevar a la 1 sobre n menos 1. Y ahí me va a dar una tasa interna de retorno modificada. Bueno, también les he dejado en esta presentación, que esto también ustedes lo tienen, chicos, en la introducción del trabajo práctico, número 9, donde están los 12 ejercicios para que ustedes practiquen, pero bueno, lo puse acá como para recalcar y que lo vuelvan a ver.
cómo los criterios de evaluación de proyectos a través de la calculadora Casio Financiera F100B, que es la que yo uso y la que, bueno, se puede conseguir con facilidad, utilizando el modo cash. Por eso les digo que, bueno, hay muchas herramientas ahora para poder hacer los cálculos en forma más rápida y más segura. Presionando la tecla cash, ahí ustedes van a encontrar la posibilidad de ir reemplazando en cada una de las variables los valores que ustedes tienen. No nos detengamos ahora a ver esto, porque bueno, es un poquito largo, pero ustedes lo pueden hacer tranquilos con su calculadora, con el papel en mano, y van a ir viendo cómo ir calculando cada uno de esos flujos para poder, y cómo ir cargando, digamos, cada uno de los datos que me pide la calculadora, primero la tasa, si voy a calcular el VAN, luego cada uno de los flujos de fondos, y después busco directamente la incógnita, o VAN, o TIR, o periodo de recupero. Acá lo tienen para ir haciéndolo. Despacito, esto hay que hacerlo en forma personal y con calculadora en mano. Muy bien. Siempre tengan en cuenta que cuando ingresen la inversión inicial, tiene que ser con signo negativo. En la calculadora es el flujo 1, y también es necesario respetar estrictamente el orden de los flujos de fondos netos, porque si no, se altera lógicamente por el tema de la actualización, se va a alterar el resultado. En el caso de que alguno de ellos sea nulo, se introduce el 0 en la calculadora. Y bueno, y acá les explica cómo poder borrar todo en la situación de que, bueno, se hubieran equivocado y quieren volver a empezar, tienen que apretar la tecla Clear, que es la número 9, Shift 9, y ahí se despliega la pantalla con las opciones de borrado. Hasta que, una vez que van borrando todo lo que les va pidiendo ahí, llegan a la tecla AC y vuelven a la pantalla inicial. Bueno, si les parece, vamos ahora a los ejercicios que he seleccionado de los 12 que estaban en la guía para resolver acá, a modo de ejemplo, pero que lógicamente ustedes tienen que desarrollar en forma individual o con grupo, como ustedes prefieran, pero prueba, error, sentarse, ejercicios enfrente y ejercitarse y ejercitarse y ejercitarse hasta que se va abriendo la luz y se van aclarando las cosas. Otra cosa que pueden hacer, y que siempre lo digo, es recurrir a YouTube. YouTube tiene una gran variedad de, o sea, yo he descubierto grande, a mi edad, pero todas las cosas que se pueden estudiar en YouTube. Si ustedes buscan cálculo financiero, van a encontrar unos hermosísimos videos de cada uno de los temas de cálculo, cómo calcular unas rentas constantes, rentas variables, tasas, muy bien graficados, muy sencillos, muy claros, en donde cada uno a su tiempo y de acuerdo no todos interpretamos igual al docente, unos van más despacio, unos van más rápido, no significa que uno sea mejor que el otro, sino que a veces los tiempos de cada uno son distintos. Entonces ustedes lo leen, vuelven atrás, no entendieron, back, vuelve a repetir, back, vuelve a repetir. Yo encontré que es una manera magnífica de estudiar en forma muy personal y que lógicamente les va a reforzar, los va a apoyar en todas estas clases que, bueno, nosotros también damos. Por eso también ahora la grabamos para que ustedes puedan también ir y venir, pero recuerden que también tienen un abanico de cosas muy lindas para buscar en YouTube, por ejemplo. Bueno,
Podemos empezar con el ejercicio número 1. Bien. El ejercicio número 1 nos dice, se está proyectando invertir la suma de 40.000 pesos en un emprendimiento, el cual producirá ingresos netos de 10.000 pesos en el primer año, 20.000 en el segundo año y 30.000 en el tercero. El costo del capital estimado es del 12% anual. Se pide calcular A, el periodo de recupero, B, el periodo de recupero descontado, C, el índice de rentabilidad. El otro C quedó ahí colgado, no sé qué va. Entonces, empecemos. Como les dije, estamos trabajando con Excel, entonces sí tenemos que, y además estamos trabajando en un proyecto de inversión, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Las dos cosas importantes, el flujo de fondos y la tasa de corte. Tenemos las dos cosas acá, el flujo de fondos y tenemos la tasa de corte, que es un dato. Otra cosa que siempre hay que evaluar es que la tasa de corte y los flujos de fondos estén expresados en la misma unidad de tiempo. En este caso son periodos anuales y la tasa de corte es anual, o sea, no tendríamos que hacer ningún cálculo adicional para adecuar la tasa al periodo en que está expresado, en el que está expresado el flujo de fondos. Entonces, en la columna B vamos a anotar periodo, en la columna A, el periodo 0, la inversión inicial, luego, en el periodo 1, el primer ingreso de fondos positivo, 10.000, el segundo, 20.000, y el tercero, 30.000. Dijimos que la fórmula era, del periodo de descuento, era igualar la sumatoria de los flujos de fondos a la inversión inicial. ¿Bien? Muy bien. Hay dos formas de hacerlo, como vimos en el pequeño ejemplo que yo les di, que era directamente a los 40.000 le voy restando 10.000, les voy restando 20.000 y le voy restando el número que sea del tercer periodo para llegar a los 40.000. ¿Bien? O sea, que yo sumo 10.000 más 20.000 más 10.000 y llego a mis 40.000. ¿Bien? Ahora, ustedes recuerden que lo que yo tengo que conseguir con este método es un número que me diga la cantidad de periodos en el cual yo recupero mi inversión. Entonces, en el primer año recupero 10.000, en el segundo año recupero 30.000. Pero recuperé en 2 años toda la inversión inicial, no. Hay un remanente que me queda, que es parte del flujo de fondo del tercer año, pero no es un año completo, porque en un año completo ingresan 30.000. Yo necesito de esos 30.000 nada más que 10.000, o sea que yo tengo que saber qué proporción de tiempo es esos 10.000 para decir 2 años y pico. ¿Cuál es ese pico? Entonces, muy bien, hago una regla de 3 simple y digo, 3.000 es un año. 10.000, ¿cuánto es? Bien, y entonces hacemos 10.000 dividido 30.000 me da un porcentaje y eso lo multiplico por la cantidad de meses, que son 12, porque el periodo 3 es anual. Bien, con lo cual me da 2 años y 4 meses. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, acá, si hacemos lo mismo, hacíamos 10.000 más 20.000. La alternativa era, ¿se acuerdan? Dividiendo los flujos de fondos sobre la cantidad de periodos. Y yo tengo 10 más 20, 30 más 30, 60. 60 dividido 3. Entonces, acá digo, 10.000 más 20.000 son 30.000. 30.000 más 30.000, 60.000. 60.000 dividido 3 serían 30.000. 40.000 dividido 30.000, bueno, me tendría que dar, acá no sé si esto está con decimales, a lo mejor acá
Nos tiene que dar algo más. No sé. Tendría que dar, o no sé si es por algún redondeo o algo, pero nos tendría que dar los 2 años y 4 meses. A lo mejor esto no da exacto. Vamos a el periodo de recupero descontado. En el periodo de recupero descontado dijimos que era igual al anterior. Ah, no, lo que pasa es que acá tendríamos que calcular 10 más 20. No, sí, está bien. Bueno, no sé. Vamos al periodo de recupero descontado. En el periodo de recupero descontado dijimos que es igual al periodo anterior, pero dividido, pero ya no sumando los flujos de fondos a valores nominales, sino sumando los flujos de fondos descontados al momento C de la inversión inicial. Entonces, volvemos a armar nuestro flujo de fondos, la inversión inicial en la columna B, creo que es, sí, en la columna B, 40.000 negativo. En el primer año ya descuento el primer flujo de fondos, que es 10.000, sobre 1 más la tasa 0,12. En el segundo año lo mismo, descuento los 20.000 dividido 1 más la tasa 0,12, pero elevado al cuadrado, porque ya estoy en el segundo periodo. Y en el tercer periodo hago lo mismo. La tasa, perdón, los 30.000 dividido 1 más 0,12 elevado al cubo. Bien, fíjense que los 21 es el total del periodo 3 descontado, que antes era 30.000, ahora es 21.000. Antes era 20, ahora es 15 al descontarlo, y antes era 10.000 y ahora es 8.000 al descontarlo. ¿Bien? Bueno, yo puedo hacer también, puedo ir restando, a los 40.000 le resto los 8, me quedan 31. A los 31 le resto los 15 y me quedan 15.127, que es la parte que tengo que yo restar para llegar a tener, es lo que me queda. Me quedan 15.000, pero yo tengo 21.000. O sea, no voy a tomar los 21.000 completos, porque yo tengo que tomar 15.000 para llegar a los 40.000. Entonces saco la relación, como hicimos arriba, con una reglita de 3 simples. Cuando hicimos acá, ¿se acuerdan? 30.000 era un año, 10.000 era X. Bueno, acá hacemos lo mismo. 21.000 a valor descontado es un año, 15.000 es X. Esos 15.000 representan un 0,70, 84,37, que multiplicado por 12 meses me va a dar 8 meses. Luego, si quiero sacar cuánto significa en días lo que está después de la coma, que serían 0,50, 12 y demás, es como lo multiplico por 30 días y así obtengo 15 días. O sea que, en definitiva, el periodo de recupero ahora ya no es 2 años y 4 meses, porque 2 años y 4 meses era así, muy a grosso modo y a valores nominales. Pero descontando los fondos, ya vemos que no es lo mismo. Entonces tengo 2 años, 8 meses y 15 días. Bueno, acá yo hice el mismo calculito, pero aplicando esa fórmula matemática que vimos allá, y me da 2 años y 60, me da un poquito distinto, pero bueno, es aproximado. Y después vemos el índice de rentabilidad, que esto sí me da un valor de lo que puedo ganar yo. Mientras que los otros dos métodos anteriores solo me dan plazos de recupero. Esto me va a dar un índice de ganancia, de rentabilidad, que no me lo dan los otros dos métodos. Entonces, ¿en qué consistía este índice? En sumar los valores descontados de los flujos del primer año, del segundo y del tercero, descontados, como vimos en el punto anterior que lo fuimos haciendo, dividido la inversión inicial. Este índice de rentabilidad nos da 1,156.
Y se acuerdan que el parámetro de decisión era, si el índice de rentabilidad era superior a 0, o era más que 1, es positivo. Si es mayor a 1, si es mayor que 0, es positivo. Y si es menor, es negativo. Negativo. O menor que 1, es negativo. 1 o igual a 1, positivo. 1 mayor que 1, por supuesto, conviene. Menor que 1 es negativo, porque quiere decir que la inversión, los flujos de fondos sumados, dividido 40.000, me va a dar menos que la inversión inicial. Bueno, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que vemos es, una empresa del medio está evaluando la adquisición de 2 equipos. La tasa de costo de capital es del 12% semestral y los flujos netos de caja proyectados en cada posible equipo a invertir son los siguientes. Entonces tenemos, un equipo A tiene una inversión inicial de 10.000 y 3 flujos semestrales, el primero de 4, el segundo de 4 y el tercero de 5.200. El equipo B también tiene una inversión inicial de 10.000 y 3 flujos también positivos, 3.000 el primero, 3.000 el segundo y 6.900 el tercero. Acá vamos a analizar, viendo por el método VAN de ambos proyectos y la TIR de ambos proyectos, ¿qué proyecto sería conveniente para ser aceptado? Bien. Veamos el primero. Bueno, tenemos la tasa de corte, volvemos a exponer los flujos de fondos y vamos a calcular el VAN para cada proyecto. ¿Bien? El proyecto A, dijimos que la fórmula de VAN era menos la inversión inicial más la suma de cada uno de los flujos de fondos descontados al momento 0. Entonces, 4.000 sobre 1 más 0,12, como está en el momento primer semestre, a la 1. La tasa, también fíjense que es una tasa, en este caso, semestral, no tenemos que convertirla. Si fuera una tasa anual, tendríamos que llevar la tasa semestral, pero bueno, es una tasa semestral para facilitar los cálculos y ver un poco cómo funciona el BAM. En el segundo periodo, también el flujo de fondos es 4.000 y lo descontamos por 2 periodos, o sea, por 2 semestres para llegar al momento 0. Y en el tercer periodo también. El tercer flujo es 5.200 y lo llevamos al momento 0 descontándolo a esa tasa de corte, que era el 0,12 semestral, por 3 periodos. Acá tenemos cómo está calculado. Bueno, ustedes esto también lo pueden calcular por fórmula o por la fórmula financiera VNA. Esa fórmula financiera VNA, ustedes la calculan o la ven en el Excel. Está la fórmula. Inicio, archivo, inicio, fórmulas. Acá tenemos las fórmulas, vamos a fórmulas financieras, y acá tienen VAN. VNA. ¿Ven? Esta es la fórmula, pero vamos a salir de acá porque se me va a borrar todo esto que tengo acá. Financieras, la fórmula VAN, o bueno, en este caso se llama VNA, en donde ustedes ponen la tasa, que en este caso sería el 0,12, y los valores. También pueden poner un rango. El rango nuestro era bueno, acá van a poner cada uno de los valores. Son menos 10.000 y cada uno de los valores. Hasta llegar a calcular el VAN. A ver si nos da. Menos 10.000. El otro era 4.000.
el otro era 4.000, y el último era, no me acuerdo, el último era 5.200, ¿no? Se nos fue. Punto y coma. A ver si lo podemos hacer. No sé por qué me da una pequeña diferencia acá. En este caso, el van es 461,46. Por lo tanto, se acepta el proyecto. En el proyecto B tenemos, esto capaz que está hecho por fórmula, por eso las diferencias a veces son por los redondeos del Excel. Veamos en la fórmula, en el segundo ejemplo, tenemos la inversión inicial de menos 10.000, 3.000, 3.000 y 6.900, también todos descontados, y vemos que el valor actual va a ser B19, que era la tasa, el rango que va de F22 a H22, F22 a H22 sumados, y todos esos valores descontados, más separado la inversión inicial, que es E22, ahí está la diferencia seguro como yo lo calculé ahí, se acepta o no el proyecto. En este caso, el van es negativo, por lo tanto, me va a dar un van negativo, por lo tanto, en este caso yo no tengo que aceptar el proyecto. Por lo tanto, acá hay que corregir y decir, no se acepta el proyecto. ¿Bien? Hagamos eso. Bien. Fíjense que entonces el proyecto A tiene un van positivo, el proyecto B un van negativo. ¿Bien? Ahora vamos al cálculo de la TIR. Dijimos que la TIR la podían calcular por cualquiera de los métodos. Interpolación, fórmula financiera o calculadora Casio. Bueno, también tenemos el flujo de fondos y vamos exponiendo cada flujo descontado a esa tasa TIR, que es la incógnita, y vemos que en este primer caso la TIR me da un 15%. Les muestro. Vamos a fórmulas financieras, acá estamos, y acá van a encontrar la TIR, abajito. ¿Ven? Y entonces van a poner el rango de los valores y cuando van a estimar, calculan la tasa. ¿Bien? No lo hago porque seguro que no me da igual y bueno. Pero bueno, cuando calculan la TIR, que es un 15%, ustedes van a ver que el van con esa tasa me va a dar 0, porque tiene que igualar a 0 con esa tasa. ¿Bien? En el proyecto B, calculamos lo mismo, calculamos la TIR, y la TIR nos da 0, 11, 90, 64, 68, y también, lógicamente, un van negativo. Y se acuerdan que el parámetro o el criterio de decisión era, si la TIR es mayor que la tasa de corte, acepto. Si la TIR es menor que la tasa de corte, no acepto. O igual. En este caso se acuerdan que la tasa de corte era un 12%. Acá está, 12, 12, 12. Entonces, en este caso la TIR es mayor que la tasa de corte, tiene una rentabilidad buena el proyecto. En este caso, la TIR me da 0,11, 90, 64, 68 para llegar igual a 0. Si tomo una tasa mayor, ya el proyecto va a ser negativo. Bueno, vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3
tenemos lo siguiente. Considere los siguientes datos de un proyecto de inversión. Inversión inicial, 5.125. Luego tenemos flujo neto de fondos de 1.250 durante 5 años. Se pide determinar el VAN para distintas tasas de corte, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9. ¿Bien? Analice e indique. O sea, la idea es que ustedes vean cómo va variando el VAN a medida que va variando la tasa de corte. O sea, a medida que aumenta la tasa de corte, ¿qué pasa con el valor actual neto? Y ve, si trabaja con el método de la TIR y comparando la TIR con las tasas de corte, ¿cuándo se acepta o rechaza el proyecto? ¿Bien? Entonces, acá vemos lo siguiente. Vamos a analizar esto. Y vemos, siempre armamos nuestro flujo de fondos. Una inversión inicial de 0 y... No, perdón, en el momento 0, una inversión de 5.125 y en el momento 1, un flujo de fondo 1.250, en el momento 2, 1.250, en el momento 3, 1.250 y así sucesivamente. Y vamos a calcular cada uno de los VAN con una tasa de corte distinta. Y fíjense que cuando va aumentando la tasa de corte, lógicamente el VAN va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque siempre con estos mismos valores de flujo de fondo, lógico, ¿no? Esto no es una norma general, es para este caso específico. Pero a la medida que yo voy aumentando mi tasa de corte, significa que el VAN, al descontar cada uno de estos flujos por un valor mayor, una tasa mayor, va a ir disminuyendo el VAN, hasta llegar al momento 0,25 de VAN, que es casi la TIR. A medida que sigo aumentando la tasa de corte, mi VAN se va a ir haciendo negativo. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en el gráfico? Creo que era de las filminas, donde nuestra tasa de corte era 10% y nuestra TIR era 0,000003. Si yo seguía aumentando en esa TIR, con esa tasa del 0,7, el VAN se hace negativo, se hace 0. Si yo sigo aumentando el valor de la tasa de corte, cada vez mi VAN se va a ir haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque descuento a una tasa mayor y lógicamente no va a ser rentable ya mi proyecto. O sea que la TIR es la tasa máxima a la cual yo tengo que, va a ser esa tasa de descuento máxima que el proyecto puede tener para ser rentable. Generalizando, para este proyecto específico decimos que cuando la tasa aumenta, el VAN va a ir disminuyendo para estos números específicos. ¿Bien? Y después, ¿qué dice? La tasa de corte sería el 7. Y la zona de rechazo es cuando la tasa sube a 0,8 y 0,9. ¿Bien? Bueno, vamos al ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente nos dice, acá lo que les vamos a mostrar en este ejercicio es cómo armar esos flujos de fondos netos. Cuando dijimos que se asimilaba a un estado de resultados, bueno, eso es un poco para mostrarles. Compramos una máquina en 1.000.000 de pesos, tiene una vida útil de 10 años y un valor residual cero al final de los 10 años. Esto fíjense que dice 0. Si tuviera un valor que no fuera 0, va a ser un ingreso al final de los 10 años que sí deberíamos computar como un flujo de fondo positivo en ese momento. El porcentaje de impuesto a las ganancias es un 30%, los ingresos futuros serían 340.000 pesos por año, los gastos anuales 80.000, y nos pide calcular el VAN y la TIR, y el tiempo de recupero de la inversión considerando una tasa de corte del 15%. ¿Bien?
Bueno, acá lo que queremos es demostrar cómo llegamos a esos flujos de fondos netos, que son los que están acá. Bien. Entonces, tenemos una inversión inicial de 1 millón. La colocamos en nuestro primer punto, momento cero del flujo de fondos. Tenemos una amortización de 100.000, que ya la vamos a considerar. N son 10 años. El impuesto a las ganancias, 30%, un ingreso futuro de 30.000 y un gasto de 80.000. O sea, nosotros vamos a armar un flujo de fondo y que se mantiene constante porque no hay variaciones en los datos, o sea que estos datos son constantes para cada uno de los flujos. Porque podrían no serlo, pero necesitaríamos otros datos. En este caso, son constantes. Entonces armamos el primer flujo. Ingresos, 340.000. Gastos, en forma genérica, 80.000. También se los podrían dar desglosados, ¿no es cierto? Y que ustedes digan, bueno, cómo armar el total de los gastos. La amortización de la máquina es 100.000. Si la considero en el estado de resultados en este caso, ¿por qué? Porque yo tengo que determinar un impuesto a las ganancias para llegar a un flujo, a un resultado. Entonces, como la amortización, si es deducible, entonces voy a considerarla en la determinación de este flujo de fondos. Entonces, los 340.000 menos los 80 más 100, serían 180 menos 340, me da un flujo de 160.000 pesos o un valor, un resultado parcial de 160.000 pesos. A eso le voy a calcular una utilidad, si quieren es una utilidad neta de 160.000, le voy a calcular el impuesto a las ganancias, un 30%, que me da 48.000, le voy a restar a esa utilidad mi impuesto a las ganancias y llego a un neto de impuesto a las ganancias de 112.000 pesos. Ahora sí voy a sumar los 100.000 de la amortización, porque en realidad los 100.000 no fue una erogación de efectivo, sino que fue una previsión sobre la cual yo estoy calculando que se va a ir amortizando, una estimación sobre la cual yo voy a ir calculando el desgaste de esa máquina. Si yo hubiera tenido un valor de recupero de la máquina, lo deberíamos sumar, ya vamos a ver, no en el primer, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Si acá me dice valor residual 0 al final de los 10 años, si el valor residual hubiera sido, por ejemplo, 1.500 pesos al final de los 10 años, ese flujo de fondos, 12.000 de los 10 años, yo le hubiera tenido que sumar a ese valor el valor residual positivo que me genera esa máquina, porque ese es un ingreso. Pónganle que yo esa máquina la puedo vender, o sea que puedo tener un ingreso de 1.500 pesos. Tengo un activo ahí que tiene valor. Bien, entonces, esa sería la sumatoria de los flujos de fondos sin descontar a valores nominales. Lo que hacemos acá, ahora, si ustedes analizan y ven que ya al haber estudiado rentas constantes, esta es una herramienta que nos sirve, la fórmula de rentas constantes, valor actual, o sea, la fórmula de valor actual de una renta constante, nos sirve para determinar el valor actual de estos flujos de fondos. Y el valor actual de una renta constante de valor de cuota 12.200 es igual a la cuota por 1 menos 1 más la tasa, a la menos 10, porque son 10 periodos, sobre la tasa. Ese valor actual de 1 a 10, que son todos estos flujos de fondos llevados al momento cero, nos da 1.063.000. Lo que tengo que hacer es restarle el millón de pesos y obtengo 63.978,95. ¿Bien? Ese es el VAN de este proyecto. Calculo la TIR también por la fórmula de Excel que vimos, o por interpolación, o por Casio, y vemos que la TIR es un 16,66%. ¿Bien? No puedo hablar, estoy en clase.
Y después vemos el periodo de recupero. El periodo de recupero serían los 212.000 por la tasa igual a 1.000.000. Perdón, el valor actual, que sería el 1.063.000 igual a 100.000. Bueno, tenemos que sacar por logaritmo cuál es ese n, en qué periodo puedo recuperar los 880, que es el periodo de recupero. ¿Ven? 880, 8 años y 9 meses son casi 9 meses, 9 años. Acá lo hacemos por fórmula, de igualar el valor actual de estos flujos de fondos descontados a la inversión inicial y despejo n, que lógicamente lo voy a hacer con logaritmo. Acá tienen un cálculo auxiliar que es los 100.000 dividido los 212 por 0,15 menos 1, es el despeje de la fórmula, me da un coeficiente de 0,29 y ahí calculamos el logaritmo. Como alternativa tienen también para calcular este periodo de recupero la fórmula que habíamos visto en la filmina sumatoria de los flujos de fondos descontados en este caso, acá está descontado cada uno de los flujos de fondos, dividido la inversión inicial, dividimos la inversión inicial sobre los flujos de fondos dividido por la cantidad de periodos y me da aproximadamente 9,32. Nunca me va a dar igual porque, bueno, así parece que es por los redondeos del Excel. O sea, ahí yo divido J20, que son la sumatoria de los flujos de fondos, dividido L31, que son los flujos de fondos descontados, dividido 10. Acá, J20, no J30. Bien, que es la inversión inicial. J20, que es la inversión inicial, dividido la sumatoria de los flujos de fondos descontados, dividido 10, y me da aproximadamente 9,32, y acá me da 8,9, que es bueno, son por los redondeos, no da exacto. Vamos al ejercicio siguiente, y en el ejercicio siguiente tenemos el cálculo de la tasa interna de retorno modificada. Bueno, vemos que tenemos una inversión inicial de 15.000 y los flujos de fondos, el primero y el segundo y el primero y segundo año son positivos, el tercer año es negativo y el cuarto y el quinto año son positivos. La tasa de reinversión o la tasa de corte es del 12% efectivo anual y la tasa de financiación bancaria o financiación de como sea es del 9% efectivo anual. Bien, entonces, acá calculamos que la inversión inicial es 15.000 y graficamos los flujos de fondos. Bien. Acá la respuesta, bueno, no la puedo cambiar porque es una figura, pero la respuesta es esta correcta y esta correcta. Hay una pequeña diferencia por los redondeos, pero no tengan en cuenta esa respuesta que no la corregí. Bien, ¿cómo calculamos por fórmula primero? También pueden ver que en las fórmulas financieras tenemos también la misma función, TIRM, acá está, vamos acá, TIRM, la tienen ahí, y ahí van a poner los rangos y los valores y ambas tasas, la de financiamiento y la de reinversión, y aceptan. Y si no, hacemos bueno, en este caso, que es lo que está hecho acá, nos da 17,81. Ponen el rango, como vimos, de 30, que es la tasa de financiación, y de 29, que es la tasa de reinversión. Y nos da 17,81. Y si no lo hacemos por la fórmula, ¿se acuerdan qué era?
cada flujo de fondos lo voy a capitalizar por la cantidad de periodos hasta llegar al final del periodo del proyecto. Entonces vimos que 8.000 tengo que capitalizarlo hasta el momento 5, con lo cual tengo 1, 2, 3 y 4 periodos. Los 12 a la tasa de reinversión, o sea, el 0,12. Los 12.000 voy a capitalizarlos, al igual que hicimos con los 8.000, pero por un periodo menos, porque del periodo 2 al 5 tengo 3 periodos. ¿Bien? Dejo por un lado los valores negativos, porque como vimos en la fórmula, primero sumamos positivos y después sumamos los negativos. Entonces, ahora, en el momento, el flujo del momento 4 son 5.000. Para llegar al momento 5 tengo un solo periodo, o sea que capitalizo por 1 más 0,12 la tasa, a la 1 o por 1,12. Y luego el periodo 6, que no lo tengo que capitalizar porque está en el momento 5, que es donde estoy llevando todos y cada uno de los flujos. A eso le voy a restar, o sea, sumar, pero por el signo negativo le resto los signos negativos, que tengo uno solo, que es 4.000 por 1 más 0,9, que es la tasa de financiación, por 2 periodos, que son los que tengo que llevar hasta el momento 5. Todo eso sumado, esto me da como un valor actual. Lo divido sobre la inversión inicial, perdón, eso me da un valor, que dividida la inversión inicial, no me da un valor actual, me da dividida la inversión inicial y con elevado a la 1 sobre 5 menos 1, me da la tasa TIRM, que es 0,1933032. La diferencia entre los valores obtenidos radica en el redondeo que utiliza el Excel en los cálculos. Bueno, y luego vemos el último ejercicio, que es el de una inversión de 5.000, que permite obtener los flujos de fondos netos de 3.000 pesos medidos en términos reales durante los siguientes 2 años. Acá vamos a medir en términos reales, considerando los procesos inflacionarios. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos las tasas, vimos que la tasa aparente, que es la tasa de interés, se compone por un componente que es de tasa real, que es el verdadero interés, y un componente de financiación. Si despejamos la tasa R, obtenemos la tasa real, que en este caso va a ser igual a 1 más la tasa C18, ¿dónde está C18? C18, que es la tasa de corte, 0,15, dividido 1 más la tasa de inflación, que es 0,10, menos 1. ¿Bien? Esa tasa es 0,04554 y es la tasa que vamos a nosotros utilizar para descontar estos flujos de fondos. ¿Bien? Entonces tenemos 2 periodos, 1 y 2, en donde tengo un ingreso de 3.000 y otro ingreso de 3.000. Calculamos el VAN, ya sea por cualquiera de los métodos, pero ya con esta tasa en términos reales, y nos da un VAN positivo de 614,37. Y calculamos la TIR también, y vemos que la TIR en este caso es un 13,07% superior a la tasa del 0,045, que es la tasa de corte que utilicé, pero en términos reales. Bueno, chicos, con esto terminaríamos los ejercicios y terminamos este práctico. Cualquier duda, estoy a disposición de ustedes en el foro o en mi celular. Bueno, muchas gracias y estudien mucho. Hasta pronto.